Qué bien que están con nosotros siempre siguiéndonos miércoles a miércoles, domingo a domingo en este programa ¿Qué pasó entonces? Pues siempre tenemos invitados especiales que nos cuentan la historia de Honduras o la historia en general, diferentes aspectos. Y hoy hemos invitado al maestro Carlos Héctor Sabión, de amplia trayectoria educativa a nivel superior. Y el tema que hoy vamos a tratar va a ser acerca del relieve interior y costero de Honduras. Algunos aspectos muy importantes que cada uno de ustedes debe de conocer acerca de Honduras y que de repente quizás nos los han enseñado mal en el colegio, y esa es la idea, ¿no? Orientarlos a ustedes que, como decían por ahí, desaprender para aprender. Eso es lo más importante. Maestro, ¿cómo están? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Arnulfo, por invitarme nuevamente a este programa, que me encanta por la naturaleza educativa que tiene y de esta manera poder llegar también a un gran público para que nos vayamos culturizando y vayamos aprendiendo sobre los temas de geografía, que lamentablemente no nos lo enseñaron bien en aquel momento. Hoy nosotros pues tratamos de que estos temas se conceptualicen correctamente para empezar, ¿verdad? Por ejemplo, con el término, la gente está acostumbrada a usar el término orografía, pero el término correcto es relieve, porque orografía, oros viene de griego, que quiere decir montaña, pero el relieve en realidad es mucho más que eso. Son montañas, son valles, son mesetas, son planicies, hay relieve interior, hay relieve costero, hay relieve submarino. Entonces, por eso el término correcto es relieve, y en inglés así se utiliza, relief, mientras que orografía solamente hace referencia a montañas. Entonces aquí tenemos, ¿qué es el relieve? Es la conformación de la superficie terrestre, es decir, es la topografía, en otras palabras, son las formas que adquiere la superficie terrestre. Y por ello, en las formas de relieve, pues tenemos planicies, tenemos valles, mesetas, colinas, montañas, sierras, cordilleras, pero también hay cuchillas, hay lomas, hay portillos, nudos, que ya son términos más específicos, pero las grandes formas de relieve, en el caso interior, son estas. Ahora, cuando hablamos de relieve costero, pues aquí estamos hablando que de las formas que tiene la costa. En este caso pueden ser, hay entrantes y hay salientes. Los entrantes del mar en la tierra, como los mares, los golfos, las bahías, las radas, las rías, los estuarios, los esteros. Y luego están las salientes de tierra en el mar, como las puntas y las penínsulas. Los cabos no son salientes. El cabo es simplemente un cambio de dirección de la costa. Así es que en una punta hay un cabo también, porque cuando cambia la dirección de la costa, ya ahí se forma un cabo, ¿va? En el delta de un río, cuando el delta de un río es la acumulación de sedimentos en su desembocadura, pues esa acumulación de sedimentos va ganando el espacio al mar, pues en la dobladura que forma la línea de la costa, eso es un cabo también, ¿verdad? Y luego también tenemos relieve submarino. En el relieve submarino tenemos las grandes cordilleras submarinas, que son los dorsales midociánicos, por ejemplo, que a veces son cadenas montañosas más grandes. Por ejemplo, el dorsal midociánico del Atlántico, que viene desde Islandia y llega hasta la Antártida, es más largo que las Rocosas y los Andes combinados. Pero las cadenas submarinas son muy extensas. Hay grandes elevaciones también. Por ejemplo, la isla de Hawái. Si nosotros partimos del fondo del océano, que son más o menos 6.000 metros, hasta llegar al nivel del mar, y de allí para arriba las islas Hawái tienen más de 3.000 metros, quiere decir que esta montaña tiene más de 9.000 metros, es más alta que el Everest, porque el Everest sobresale 8.000 metros sobre la superficie, pero las islas Hawái sobresalen desde el fondo del mar, ¿verdad? Entonces, en el relieve marino, pues tenemos toda la franja que bordea los continentes, que se le llama plataforma continental. La caída que tiene esa planicie hacia el fondo oceánico, que es el Zócalo o talud. Luego están las grandes planicies abisales que tienen 3, 4, 5.000, 6.000 metros de profundidad. Los cañones submarinos, que los hay también. Hay fosas tectónicas, por ejemplo, la fosa de las Marianas,
que tiene casi 11 kilómetros de profundidad, ¿verdad? Entonces, pues, todas estas son formas de relieve que se forman en la Tierra. Ahora bien, las formas de relieve son el producto de dos procesos. En primer lugar están las fuerzas tectónicas. Las fuerzas tectónicas son producto del empuje del magma en el interior de la Tierra. Para que me entiendan mejor, el interior de la Tierra está formado de tres grandes capas. El núcleo, que forma la mitad del interior de la Tierra. La Tierra tiene más o menos 12.700 kilómetros de diámetro. Pues 6.300 de esos es el núcleo. El núcleo es el horno de la Tierra. Aquí, como está formado de hierro y níquel, están a una temperatura de más de 2.000 grados. Entonces, esa temperatura funde todo material. Entonces, está tan caliente que ese magma caliente que está en el interior sube hacia el manto y a la corteza que es la capa exterior. De ese movimiento de magma que asciende, cuando medio se enfría, baja porque es más denso, regresa al núcleo. Y ese movimiento convectivo hace entonces que las corrientes de magma ascendente empujen contra la corteza, que la corteza es una capita delgada. La corteza tiene a lo sumo 40 kilómetros de espesor, versus 6.000 que tiene el manto, el núcleo, y 3.000 y pico que tiene el manto. Pues entonces la corteza es una capita delgadita. Cualquier empuje que le haga el magma desde el interior la quiebra. Por eso toda la corteza terrestre está fragmentada en enormes placas tectónicas que se llaman. Entonces ese proceso se le llama fuerzas tectónicas y consisten en dos: diastrofismo y vulcanismo. El diastrofismo es que ese magma hace su fuerza, empuja en la corteza, pero no sale a la superficie, sino que queda en el interior. Y de ese empuje que está haciendo hace que la corteza terrestre se fracture o se embombe, forme plegamientos. Por eso, por los procesos de diastrofismo se forman plegamientos, afallamientos. Para que entendamos mejor, el caso de Tegucigalpa. La falda del Picacho es el corte de la falla geológica, producto de ese empuje del magma. El valle de Comayagua o los grandes valles de Honduras, todos son procesos de un proceso diastrófico. Pero cuando el magma sale a la superficie, ese se llama vulcanismo. Es el mismo magma, solo que logra romper la corteza y salir a la superficie y formar formas de relieve propias. Los volcanes, las mesetas volcánicas, las colinas volcánicas, todos esos son formas de relieve de origen volcánico. Mientras que las montañas de bloque, los gravens, son producto del diastrofismo. Esas son las fuerzas tectónicas. Tectónico viene del griego tectón, que quiere decir construir. De estas formas de relieve, estos procesos construyen formas de relieve. Pero allá afuera hay unos agentes esperando que se formen para empezar su proceso destructivo, que son las fuerzas del modelado. ¿Y cuál es la principal fuerza del modelado? El agua. El agua en forma de escorrentía, en forma de corriente, en forma de olas, porque todas ellas, una forma de relieve, una roca que yo la exponga al agua, el agua poquito a poco la va descomponiendo. La descompone por hidrólisis, la descompone por oxidación, pero también el agua corriente ahí va arrastrándole, va quitándole pequeños fragmentos, hasta que la termina desintegrando. Aparte del agua está el viento. Y si no, veamos cuando sopla viento que uno se tapa la cara por las partículas de polvo que le caen en los ojos. Esa es erupción por parte del viento. Las olas también. Y si no, las playas. Uno tiende a asociar playa con arena. Pero las playas hay de tres tipos. Hay playas arenosas, hay playas rocosas, por ejemplo los acantilados. Cuando la ola deja la roca desnuda ahí, ese es un acantilado. Y hay playas pedregosas, como las playas de Amapala, donde hay rocas combinadas con arena, ¿no? Pero todas son playas, ¿no? Entonces, ¿la playa qué es? Es el límite entre la tierra y el agua. En un lago, en un río también, en el mar, eso es playa. Y luego tenemos el hielo. El hielo aparentemente es rígido y nada, pero si yo pongo el hielo en pendiente, poquito a poco empieza a descender.
Y en ese proceso de descenso, ahí va arrastrando cuanto va encontrando a su paso. Entonces el hielo va desintegrando las rocas, desintegra las montañas y ese material entonces lo transporta a otro lado. Entonces, además de eso están las plantas también. Porque cuando una planta nace en la rajadura de una roca, esa actúa como una cuña y la termina separando, ¿eh? Los animales, veamos los zompopos, por ejemplo, cómo construyen, o las hormigas, cómo construyen montículos de sedimentos que sacan aquí, los van a depositar. Y nosotros, los humanos, ¿va? Que somos ahorita la principal fuerza destructora del relieve. Pero las fuerzas del modelado, no solamente producen formas erosivas del relieve, sino que también producen formas deposicionales, porque lo que el agua arrastra de aquí lo tiene que ir a depositar a otro lado. El valle que forma aquí, todos estos sedimentos, los va a ir a depositar al delta en su desembocadura. Así que las formas de relieve de los agentes del modelado las hay erosivas y las hay deposicionales. Ahora bien, este mapa es muy importante porque con este mapa quiero demostrar una cosa. Podemos ver que en Centroamérica, la parte norte de América Central, que es como se llama, que es Guatemala, Honduras, El Salvador y el norte de Nicaragua, forman lo que se llaman las montañas del norte de América Central, que son una continuación de las montañas del sur de México. Por eso aquí en el mapa se ve claramente cómo la Sierra Madre del Sur de México entra a Guatemala por todo el centro sur de Guatemala. Ahí se ve el lago, por ejemplo, de Amatitlán en Guatemala. Y esa montaña del sur, cómo entra a Honduras. Y produce las montañas que van por el centro y norte de Honduras. Incluso estas montañas de Honduras se continúan con las montañas de Nicaragua, la región de la Segovia. Sí. Pero de los lagos Managua y Nicaragua hacia el sur, ya ese es otro proceso. Las montañas de Costa Rica y Panamá no forman parte de las del norte, pero todo ello son parte del llamado sistema alpino. ¿Y qué es el sistema alpino? El sistema alpino es estas grandes cadenas montañosas que existen en todos los continentes, con la exención de Australia. El sistema alpino son todas las montañas recientes, jóvenes, que se han formado en los últimos 120 millones de años, desde el periodo jurásico de la era mesozoica al presente. Son montañas que siguen creciendo, siguen elevándose. Por ejemplo, se ha medido ya el Everest, está creciendo de 1 a 2 centímetros por año en altura. El Aconcagua en Chile está subiendo 1 o 2 centímetros por año también. Aquí en Honduras no hemos hecho mediciones, pero la lógica a mí me indica que las montañas de Centroamérica, por ser parte del sistema alpino, entonces también tienen que estarse moviendo. ¿Por qué? Porque en este mapa también podemos ver bien claramente que Centroamérica está dentro de la llamada placa tectónica. Todo ese fondo azul oscuro que vemos en el mapa, en el Pacífico, ese fondo muy azul, muy oscuro, es el límite de la placa tectónica de Cocos que está en la esquinita y la placa del Caribe. Precisamente la placa de Cocos nos está empujando y es lo que ha hecho emerger el istmo centroamericano. Por eso, y allí en la costa del Pacífico es donde hay actividad sísmica constante, sí. Todos los días hay sismos, y allí es donde está la cadena de volcanes también. 2 cadenas de volcanes, la del terciario, de hace 10, 15, 20 millones de años, y las del cuaternario, que son las del último millón de años. Allí está la isla del Tigre, por ejemplo, que es parte de esa cadena. Y luego, en el Golfo de Honduras, vemos esa banda azul oscuro también. Ese es el límite de la placa de Norteamérica con la placa del Caribe. En este caso, la placa de Norteamérica y el Caribe, ¿cuál es el límite en tierra? La falla del Motagua, esa banda azul que vemos. En el caso de Guatemala, está el lago Izabal, y la bahía de Amatique y todo allí por Omoa, Puerto Cortés. Ese es el límite. O sea que Guatemala, la parte norte de Guatemala pertenece a la placa de Norteamérica y la parte sur pertenece a la placa del Caribe, que es donde estamos nosotros. Entonces, si vemos ese mapa,
Honduras, de los 4 países, Honduras es el más montañoso, porque nosotros estamos en la esquina de la placa del Caribe. Sufrimos el empuje de la placa de Cocos del Pacífico y sufrimos la presión de la placa de Norteamérica. De ahí que vemos que comparativamente Honduras tiene más territorio montañoso, 70%, que Nicaragua o que Guatemala, porque todo el norte de Guatemala, la mitad de Guatemala es plana, ¿va? Por la depresión del Petén. Realmente con esta explicación y con esta primera explicación nos queda claro algunos elementos que de repente no entendíamos, pero vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien, y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Relieve interior y costero de Honduras. Hemos invitado en esta oportunidad al maestro Carlos Héctor Savillón, geógrafo, pues que está aclarando muchas dudas que tenemos en torno a esa temática. Maestro, alguna pregunta general que mucha gente se puede hacer. Recordemos que nos ven aquí personas de diferentes niveles educativos, diferentes actividades. La gente cuando va a la costa del Caribe, aquí hondureña, ve algunas diferencias entre lo que es la costa del Caribe y la costa del Pacífico. Dice, es que yo puedo estar mejor en la playa en el Caribe que en el Pacífico, porque el Pacífico lo miran diferente. ¿Cuál realmente es esa diferencia, maestro? Pues mire, en este mapa precisamente aquí podemos ver claramente lo del tema del relieve submarino. La parte de azul clara que vemos allí es la plataforma continental. La plataforma continental se entiende como una planicie que se inicia en el interior, en este caso en la zona costera del país, y luego poco a poco va siendo cubierta por el mar hasta más o menos en promedio 200 metros. De los 200 metros ya entra la fase del zócalo o talud, que ya es el tono un poquito más oscuro después de esa banda de color claro. Y después se entra a las profundidades abisales, que es la parte más oscura que vemos allí. Entonces, en el caso del Atlántico, la plataforma continental es más amplia, ¿ya? En términos generales. Por ejemplo, en la zona de Gracias a Dios estamos hablando que pasa de los 300 kilómetros de anchura. En el Pacífico, en cambio, la plataforma continental es más estrecha. Y la segunda cosa es que en el caso del Pacífico, y lo podemos ver en el mapa, la distancia que hay de la costa hasta los 200 metros de profundidad es una distancia corta, más o menos 50, 80, 100 kilómetros. Mientras que en el Atlántico hay zonas, como en la zona de Omoa, Puerto Cortés, que sí rápidamente entramos a grandes profundidades. Ahora bien, lo que pasa también que en el caso de la costa atlántica, como Centroamérica está emergiendo por el empuje de la placa de Cocos, aquí quiero desmitificar unas creencias que no tienen ninguna base. La gente dice que Centroamérica se va a hundir. Es todo lo contrario. Centroamérica hace 100, 120 millones de años no existía. Y fue con el empuje de la placa de Cocos que empezó a elevarse. Y lo último en emerger es el istmo de Panamá, y ese tendrá 10, 12 millones de años apenas. ¿En geografía eso? En términos geológicos eso es como ayer o hace 5 minutos. Un parpadeo, ¿eh? Exactamente. O sea que hace unos 10 millones de años había comunicación entre el Caribe y el Pacífico. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay un animal que aquí en Honduras existe, que es el guasalo o tacuacín. Ese animalito es originario de los continentes del sur. Es pariente de la rata australiana, de la canguro. Es de la misma familia. Y se han encontrado fósiles de canguro, de este guasalos aquí, que tienen 4, 5, 6, 8, 10 millones de años, no más. Y en Sudamérica, pues los hay desde 30, 40, 50 millones de años. ¿Por qué? Porque es que ese animalito, hasta que hubo un puente de tierra entre Centro y Sudamérica, hasta entonces pudo pasar hacia Centroamérica. Así que esa es la explicación. Por eso se dice que el sur de Centroamérica emergió mucho después. ¿Verdad? Entonces, la costa del Atlántico, la planicie, la plataforma continental es más tendida. Es decir, va perdiendo profundidad con mayor distancia. En el Pacífico no, en el Pacífico es
la profundidad va incrementándose más rápidamente, ¿va? Entonces, en parte por eso es, ¿verdad? Bueno, en el siguiente mapa ya es el mapa de Honduras, del relieve de Honduras. Aquí podemos ver cuál es el color rojo oscuro, es las mayores elevaciones. Y las mayores elevaciones aquí las vemos hacia el centro-sur de Honduras. Las montañas de Honduras se agrupan en tres sistemas, se agrupan en sierras para empezar, ¿verdad? No cordilleras, ¿verdad? Que ese es otro punto. Sí. Por cordillera, el término cordillera hace referencia a las grandes cadenas montañosas del mundo que tienen en promedio más de 3.000 metros de altura. Allí están los Andes, están los Alpes, están las Rocosas, están los Himalaya, Indo Kush, los Cáucasos, las grandes cadenas montañosas del mundo. Nuestra montaña, la más alta, no llega a los 3.000 metros, ¿verdad? Que es el Pico Celaque, 2.848 metros aproximadamente. Y la segunda más alta es la montaña de Santa Bárbara, que está al fondo del lago de Yohoa. Esa tiene 2.700 y algo de metros. Es la segunda en altura en el país. Entonces, en general, las montañas más altas, ¿dónde están? Están hacia el centro-sur, por la proximidad al Océano Pacífico. Y también aquí con las montañas de Honduras podemos ver dos cosas. Hay unas montañas que tienen una orientación general este-oeste. Por ejemplo, la Sierra de Nombre de Dios, la Sierra de Agalta, la Sierra de Punta Piedra, la Sierra de Sulaco, la Sierra de Espíritu Santo, la Sierra de Omoa. Que la Sierra de Omoa no es el Merendón, que ese es el otro error, ¿verdad? Se dice, los sanpedranos dicen el Merendón. Ese no es el Merendón. El Merendón está entre Ocotepeque y Copán. Esa que está al norte de San Pedro Sula es la Sierra de Omoa. Ese es el nombre correcto. Y no es cordillera, es Sierra de Dos aclaraciones, ¿va? No es cordillera ni tampoco la del Merendón. Ni tampoco la del Merendón. Bueno, entonces, las montañas, ¿cómo se agrupan las montañas? Se agrupan una montaña, una elevación individual en forma de cadena, que se forman al mismo tiempo y todo eso forma una sierra. Y si hay dos o más sierras que se formaron al mismo tiempo, tienen la misma estructura geológica, tienen el mismo tipo de roca, tienen la misma edad, pues se agrupan en sistemas montañosos. Entonces, en Honduras los sistemas montañosos son tres. El del norte, que es el más pequeño, pero lo forman la Sierra de Espíritu Santo, Omoa y Nombre de Dios, que es donde está Pico Bonito, allá por la Ceiba. Luego está el sistema central que parte desde Santa Bárbara, con la Sierra de Atima, después va la Sierra de Montecillos, la Sierra de Comayagua, la Sierra de Misoco, la Sierra de Agalta, la Sierra de Sulaco, la Sierra de la Esperanza, Punta Piedra, todo eso son el sistema central. Y el del sur, que empieza en Ocotepeque con el Merendón. Del Merendón sigue Celaque, de Celaque sigue Puca o Palaca, de ahí sigue La Paterique, de ahí sigue Dipilto. Todas estas son las del sistema montañoso del sur. Y en general estas montañas son las más altas porque son las que están más próximas a la costa del Océano Pacífico, o sea, al empuje de la placa de Cocos. Hay por ahí unos textos de estudios sociales que dicen que el sistema montañoso de Honduras son dos, el occidental y el oriental. Esa división es incorrecta. ¿Por qué? Porque para definir un sistema montañoso, como dije, las sierras deben tener la misma edad, la misma orientación, el mismo tipo de rocas. Cuando yo divido occidente y oriente, ¿qué resulta? Si me pongo del lado occidental, ¿cuál es el límite? La línea que va del Valle de Sula al Valle de Comayagua, al Valle de Huascorán. Pero resulta que del lado occidental está la montaña de Montecillos, que tiene roca caliza, lo mismo que en Santa Bárbara, la Sierra de Atima, pura roca caliza. Pero nos vamos al este y nos vamos a la Sierra de Agalta, y la Sierra de Agalta es de roca caliza también. Entonces no podemos decir que son dos apartes, porque entonces, ¿cuál es el criterio que los diferencia en ese caso? Ahora bien, Honduras es un país montañoso porque el 70% de su territorio está constituido por montañas. ¿Y qué es una montaña? Una montaña es una elevación natural del terreno con bordes escarpados y con más de 600 metros de elevación. Aquí viene otro error.
Si usted le pregunta a un niño de la escuela, le dice, ¿qué es una montaña? Montaña es toda elevación natural del terreno cubierta de vegetación. Sí. No tiene nada que ver. Entonces les digo yo, quiere decir que el Everest entonces no es montaña, les digo. Porque el Everest está pelado, no tiene, solo tiene hielo. Entonces, así es que ese concepto es erróneo. No tiene nada que ver. Si la montaña está en un desierto, no tiene vegetación. Siempre es montaña. Siempre es montaña. Y la colina igual, ¿verdad? Entonces, si tiene menos de 600 metros, es colina. Si tiene más de 600 metros, es montaña. ¿Y qué es un cerro? Es una montaña. Morfológicamente es una montaña. Ahora, un cerro, nuestros campesinos le llaman cerro a una montaña cubierta de pinos. Entonces, una serranía, es que son montañas que están cubiertas de pinos. Ese es el significado que le da a nuestro campesino. El 30% restante de nuestro territorio lo forman las planicies costeras, ¿verdad? La planicie costera del Atlántico y la del Pacífico. Y las montañas pues están agrupadas en 17 sierras y estos en 3 sistemas montañosos como ya lo había indicado. Hay una famosa depresión transversal de Honduras. Okay. Esta, maestro, y sabemos que igual los estudiantes lo aprenden en el colegio o en la universidad, ¿cuál sería realmente, si se le puede llamar una consecuencia dentro de miles de años de esta depresión? ¿Realmente Honduras se va a separar Occidente y Oriente? No, más bien, fíjese bien, como el relieve de Honduras es producto de del empuje de la placa tectónica de Cocos, entonces todo el territorio nacional, en el numeral 4 de las características de nuestro relieve lo dice, está fragmentado por numerosas fallas geológicas. Y la depresión transversal de Honduras precisamente es una falla geológica que atraviesa Honduras desde el Golfo de Honduras hasta el Golfo de Fonseca. Y la manifestación en la superficie, ¿cuál es? El Valle de Sula, luego pasando por el Cajón están en la mera falla, de allí viene el Valle de Comayagua y luego se continúa con el Valle de Huascorán, a terminar en el Golfo de Fonseca y unirse a la fosa de Mesoamérica en el Pacífico. Otra falla larguísima que tenemos es la falla del Guayape, que viene desde Cabo Camarón, pasando por el río Paulaya, va a lo largo de ese, luego continúa con el río Tinto o Pataste, que es afluente del Guayape, de allí con el río Guayape, o sea, lo que es el Valle de Olancho, de Catacamas, como le llaman a esa parte, luego conecta con el Valle de Jamastrán, que también es parte de ese graben, para unirse al graben del río Choluteca, que es el que pasa aquí por Tegucigalpa. Una falla muy larga. Luego tenemos la falla del Chamelecón, que por el Valle de Sula conecta el Valle de Quimistán a la entrada en Copán. De ahí tenemos el Valle de Gracias, tenemos el valle, todos los valles grandes de Honduras, todos son gravens, o sea, fosas tectónicas, producto de un afallamiento. Entonces, por eso decimos que nuestro relieve tiene características como es joven, y por ser joven, todo relieve joven es abrupto, es irregular, porque está en proceso de erosión y de formación a la vez. Nuestro territorio, dice, se formó en fases sucesivas. Cuando un movimiento tectónico forma cadenas de montañas, se le llaman revoluciones orogénicas. Y en el caso nuestro, la primera revolución orogénica que influyó en nuestro territorio fue la Palachana, pero eso fue en la era paleozoica hace unos 300 millones de años. Pero las que han formado propiamente nuestro es la Laramidiana, la Cascadiana y la Nevadiana, que es la Cascadiana y la Nevadiana todavía están actuando, son las que siguen formando el territorio. Que nuestro relieve es producto del empuje de la placa de Cocos, y que nuestro territorio está muy fragmentado por muchas fallas geológicas, ¿verdad? Así que eso hace que las montañas nuestras sean del tipo de bloque, o sea, como para que me entiendan mejor, un bloque está limitado por 2 gravens. Por ejemplo, tenemos la montaña de Comayagua. Comayagua está el Valle de Comayagua o el graben de Comayagua de un lado, y del otro lado está el graben de Talanga, el graben de Tegucigalpa, el graben de Sulaca, y todos esos graben delimitan. Por eso le decimos montaña de bloque a la montaña de Comayagua. Realmente, cuando vemos a Honduras, y vamos a ver en la siguiente imagen, tenemos aquí
el color verde oscuro ahí muestra las planicies. Esas son costeras. las planicies costeras, ¿verdad? Y el verde claro son los valles. Entonces, los amarillos son, digamos, las montañas. El amarillo ya con rojizo, los rojizos son las partes más altas, ¿verdad? De cada sierra. Por ejemplo, la sierra de Celaque, en la sierra de Puca-Upalaca, la sierra de Montecillos. Por ejemplo, aquí está la montaña de Lepaterique que nos bordea y la montaña de San Juancito. Luego allá en Olancho, la montaña de Babilonia, por ejemplo. Los valles entonces son las partes verdes, ¿verdad? Como ven, por ejemplo, estaba hablando de la falla del Guayape, cómo desde Cabo Camarón se ve una línea recta a conectar con el río Choluteca, en el caso aquí por el Paraíso, ¿verdad? Y la planicie costera. ¿Cuál planicie costera es la más grande? Pues la del Caribe. Ahora, la planicie costera del Caribe tiene una característica, que no es continua. Hay partes donde la planicie se pierde, ¿verdad? Por ejemplo, en Colón, cuando la montaña de Mico Blanco llega hasta el mar, allá por Iriona, por Santa Fe y Balfate, llega hasta el mar. En el caso de Omoa también, hasta un hotel hay ahí que se llama Acantilados del Caribe. Allí se pierde la planicie. Pero luego, gracias a Dios, la planicie alcanza su máxima extensión, porque la zona de Gracias a Dios es una depresión que se ha estado llenando de sedimentos por millones de años. Es una planicie sedimentaria y por ello también es muy baja y es muy pantanosa. En cambio, la planicie costera del Pacífico es más pequeña, pero es más regular en su forma. ¿Dónde tiene su mayor anchura? En donde está el delta del río Choluteca. Vamos a hacer aquí una breve pausa porque sí es importante esta planicie del Pacífico para que ustedes pues, no nos cambien. Ya regresamos. Relieve costero e interior de Honduras. Hemos invitado al maestro Carlos Héctor Savillón. Él nos ha explicado muy bien la parte costera. Ahora, maestro Savillón, y el color verde, nos dijo usted, verde claro es para los valles. ¿Y qué relación tendría esto también con la parte del Pacífico? Bueno, mire, los valles, en este caso, lo que queremos demostrar es que la planicie costera, donde tiene mayor anchura, es donde hay deltas de ríos. Porque los ríos están construyendo una planicie allí en su desembocadura por los sedimentos que van depositando. Y ojo con esto, en los deltas de los ríos se depositan los sedimentos más finos que transporta el agua, porque el agua le transporta sedimentos de todo tamaño. Pueden haber guijarros, que son las piedras que le dice la gente comúnmente, arena, grava, gravín, arena fina, hasta terminar en la arcilla, que es el más fino de todos. Por eso los deltas de los ríos siempre van a ser arcillosos o limosos. Ese es material finísimo, un lodillo finísimo que forman. Y donde la planicie tiene su mayor anchura justamente es en los deltas de los ríos. Que esta es otra cosa. Allá cuando yo estaba en la escuela, mi maestra decía, es que los deltas solo los grandes ríos del mundo tienen. Delta lo produce cualquier corriente de agua, no importa el tamaño que tenga, el más pequeñito forma delta, porque va a depositar sedimentos en su desembocadura. Y aquí en este mapa vemos, ¿dónde tiene su mayor anchura la planicie costera? En el delta del Patuca, que es el río más grande de Honduras. El delta del Segovia, que lo compartimos con Nicaragua. Y en el caso del Chamelecón y Ulúa, los dos se han unido y han formado un solo delta. O el delta del río Juan. Y en el sur, el delta del río Choluteca, porque es el más grande. Va a ser la parte más amplia de la planicie, y lo vemos en Marcovia, Namacihue, Cedeño, ahí es donde está la mayor planicie. Y luego en el interior, todos los valles de Honduras. También este es otro tema que aunque más adelante estaba, pero aquí vamos a ver que hay valles que son más grandes y otros que son más pequeños. Por ejemplo, el Valle de Olancho es el más grande del país, ¿verdad? Que recibe diferentes nombres, que Lepaguare, que Juticalpa, que Catagan, pero es el mismo valle, ¿verdad? El Valle de Sula también es muy importante, el Valle de la Guam, ¿verdad? Ya los otros tienden a ser más pequeños, el Valle de Talanga, o el Valle de Comayagua, el Valle de Otoro, etcétera. Importante, ya visualizado en estas imágenes,
Aquí tenemos las diferentes sierras, ¿no? Sí, aquí tenemos ya fotografías de diferentes sierras. La Sierra de la Esperanza, que es la que queda entre Olancho y Colón. La Sierra de Espíritu Santo, que esto es entre Santa Bárbara y Cortés. Precisamente esta Sierra de Espíritu Santo es la que atravesamos cuando vamos a las ruinas de Copán. De la entrada hacia las ruinas de Copán, o las montañas que vemos al norte de Quimistán y Santa Bárbara, el Espíritu Santo. La de Montecillos es la que está entre Santa Bárbara, se inicia en Cortés, allí por Río Lindo, esa montañón que vemos ahí al fondo del agua de Yojoa. Luego cuando estamos en Ciguatepeque, la montaña que vemos al sur. Cuando estamos en el Valle de Comayagua, la montaña que está al sur, la ciudad de La Paz está al pie de ella, esa es la Sierra de Montecillos. La Sierra de Omoa, pues ya dije, es entre San Pedro Sula y Omoa y Puerto Cortés. Que por cierto, la Sierra de Omoa después se continúa en Islas de la Bahía. Las Islas de la Bahía son una continuación de la Sierra de Omoa. Se sumerge en el mar y va a salir. Se sumerge y va a salir allá a la cima de la montaña. La Sierra de Dipilto, esta es la que sirve de frontera con Nicaragua, es la más larga de Honduras, no la más alta, pero sí la más larga. Y la Sierra de Mico Quemado, que es la que está al este del Valle de Sula, o sea, la ciudad del Progreso está al pie de la montaña de Mico Quemado. Hay otra de más sierras. Esta es la Sierra de Celaque, esta es la montaña de Celaque, allá en La Empira. Esta sería la más alta, ¿no? Esta es la más alta de Honduras. Este es el Pico Bonito en La Ceiba, que por cierto ahorita está en las noticias por la famosa columna de humo que estaba saliendo, decía la gente. Es una fumarola de vapor de agua, que es muy caliente, ¿no? Así que, y ese es el famoso pico. Un pico se define por una montaña que tiene una cima puntiaguda, y el mejor ejemplo que tenemos aquí es el Pico Bonito. Incluso hay datos históricos que parece que Colón menciona que salía una especie de humo desde esta zona, ¿no? Es que en esta zona, para empezar, todo el plano norte, o sea, todo lo que está frente al Caribe es una falla geológica. Precisamente entre tierra firme e islas de la bahía hay una gran depresión, eso se llama la cuenca de Tela, y la falda de la montaña es el plano de la falla. Y allí hay actividad sísmica, porque es frecuente que hayan temblores en la zona, y hay muchas aguas termales también. Creo que esa parte ahí le llaman los hornitos o algo parecido. Sí, sí, precisamente claro. El cerro, de ahí se llama el hornito. Aquí hay otra sierra, la Sierra de Misoco. Esta sierra es la que uno atraviesa cuando va de Talanga para Olancho. Es decir, entre Guaymaca y Campamento es la Sierra de Misoco. La Sierra de Lepaterique, pues la que nos bordea aquí. Todo Tegucigalpa está bordeada por ramales de la Sierra de Lepaterique. La Sierra de Agalta es al norte cuando uno va de Juticalpa a Catacamas, toda esa montaña que está hacia el norte, esa es la Sierra de Agalta, donde supuestamente está el volcán del Boquerón, que es otro error enorme que nos han dicho. El Boquerón nunca fue volcán. No es volcán, no ha sido volcán, no hizo erupción, es una montaña de pura roca caliza, no roca volcánica. Ahí lo que hay es una enorme grieta, una falla geológica, y el río la ha profundizado, por eso hay un río Boquerón. Si uno se baja al río, ahí en el puente de la carretera, baja al río, hay un montón de piedras de todos colores, rojizas, grises, blancas, verdes, negras, esa es roca caliza. Y la roca caliza se forma en el fondo del mar, mares tropicales de poca profundidad y nada que ver con la roca volcánica. Y la Sierra de Celaque, pues es la que si uno va a Santa Rosa de Copán o está en Gracias y ve la montaña al fondo, pues esa es la Sierra de Celaque, la más alta de Honduras, ¿verdad? Ese es, como decimos, el techo de Honduras, ¿no? El techo de Honduras. Esta foto es del lago de Yojoa, solo para mostrar la montaña de Santa Bárbara o Maroncho, porque en Santa Bárbara así le decimos, Cerro Maroncho. Es el segundo punto más alto del país, 2.700 y algo de metros. Y hay un detalle con esta montaña. Toda la montaña es de roca caliza, toda. Entonces, según se sabe, esta es la montaña de roca caliza más alta de todo Centroamérica. Tengo un nuevo dato, ¿no? Sí, y roca caliza es, como repito, es roca
que se forma en los mares poco profundos, de corales. Son depósitos de calcio que se van depositando con del dióxido de carbono de la atmósfera que lo absorbe el mar. Ese se deposita y de ahí se forman las rocas calizas. Esta es otra foto del mismo Pico Bonito, que también el Pico Bonito, en la parte izquierda se ve una cosita blanca allí y en la otra falda roca blanca, es roca caliza, ¿va? Así que no es volcán, ¿va? Lo que el del Hornito no es volcán, ¿va? Siguiente. Bueno, ahora los valles. ¿Qué es la definición de valle? Valle es toda depresión en la superficie terrestre, toda depresión. El concepto que se enseña en la escuela, que es toda planicie rodeada de montañas, no es cierto, porque el valle es una depresión. Vaya, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a suponer que esta es una montaña y esta es otra, y aquí tengo una depresión. Este es un valle, así que valle es toda depresión. Ahora, ¿cuál es el origen de los valles? Bueno, un valle puede ser el trabajo de un río, en cuyo caso es un valle aluvial. Los ríos pasan por etapas: nacimiento, juventud, vejez y luego rejuvenecimiento. Los ríos se pueden rejuvenecer, los valles se pueden rejuvenecer. Entonces, cuando un valle aluvial pasa por esta etapa, entonces cuando el valle tiene la forma de una V, es un valle joven. Pero cuando ya empieza a tener planicie, como el caso de Comayagüela, por ejemplo, allí ya, ya hay una pequeña planicie que el río la ha ido construyendo. Ese es un valle maduro. Y luego el valle viejo, como decir, en partes del valle de Sula, donde los ríos tienen unos grandes curvas, o sea, meandros, ese es un valle viejo, así que tienen etapas. También pueden ser de origen tectónico. Por los movimientos del magma producen los gravens. Un graven o valle de grutas se les conocen. Y todos los valles grandes de Honduras, Olancho, Lepaguare, Talanga, Zamorano, Jamastrán, Choluteca, Otoro, Sula, Aguán, todos los valles grandes del país son gravens, porque son productos de un afallamiento. Y también están los glaciales, los valles glaciales, que los valles glaciales tienen la particularidad que tienen una forma de U, por el trabajo erosivo del hielo. En Honduras obviamente no tenemos de ese tipo, pero los que predominan aquí son los primeros dos, y los que más hay son de los primeros dos, porque cualquier depresión en una montaña, ese es un valle, ¿no? Ahora, aquí tenemos algunas fotografías de valles como el Valle de Sula, que es el de los más intensamente cultivados y también el más urbanizado del país, que ese proceso está destruyendo el suelo agrícola del valle. Eso es lamentable, que estemos sacrificando suelo agrícola de primera para la urbanización, ¿verdad? Eso es lamentable, lo vamos a lamentar dentro de siglos. Vamos a decir cómo pudimos destruir este valle tan fértil, ¿verdad? El Valle del Zamorano, que lo tenemos aquí, que también le llaman Valle del Río Yeguare, por el riguito que baja. El Valle del Aguán, el Valle de Sico Paulaya. Se llama Sico Paulaya porque el río Paulaya es el principal afluente del río Sico, Tinto o Negro, o de la Posesión, como le llamó Colón. Siempre cerca de los valles, siempre usualmente pasa un río, ¿no? Es parte. Sí, cuando el valle es producido por un río, es un valle aluvial en toda su extensión. Pero a veces, y en el caso de los valles de Honduras, es que los ríos surgieron después. Por lo tanto, los ríos los han sedimentado, pero no los produjeron originalmente. Porque el Valle de Graven originalmente es una depresión tectónica. Después llegó el agua y formó el río. Los valles, el agua los ha sedimentado, pero su origen no es aluvial. Interesante, realmente. Ya el tema de las mesetas. Sí, las mesetas. ¿Qué es una meseta? Es una planicie elevada. La meseta viene de mesa. La mesa, aquí tenemos una planicie, los bordes son escarpados. Pero hay planicies que, esta es una planicie también. ¿Cómo diferenciamos este de este? Por la altura. Menos de 600 metros es planicie, más de 600 metros es meseta. Debe tener entonces los bordes escarpados. Las mesetas las hay por su forma de diferente tipo. Está de piedemonte o piamonte. Es una meseta que está al pie de una montaña. Por ejemplo, Zambrano. Usted sube a Zambrano y ahí está la montaña de Comayagua. Usted está en Santa Rosa de Copán. Está la meseta aquí, aquí está la montaña de Gallinero, ¿verdad?
Hay otras mesetas que son las intramontanas. Por ejemplo, si usted conoce San Juan Intibucá, uno viene de Gracias, sube a la pendiente ahí y llega a esta planicie. De allí sube y llega a La Esperanza. Pues está rodeada de las montañas que están alrededor, por eso se llama intramontana. O hay mesetas escalonadas, por ejemplo el caso de Guaymaca. De Guaymaca erróneamente le dicen el Valle de Guaymaca, ¿no? Es una meseta, porque usted va de Talanga y empieza a subir, y de allí va, sube, baja hasta llegar a Talanga, así que es una meseta escalonada, ¿va? Y están las mesetas propiamente dichas, como el caso de Cerro de Ula. Usted va de Tegucigalpa, sube al Tizatillo, está la planicie y luego baja hacia el sur. Entonces es una meseta propiamente dicha. En Honduras hay muchas mesetas en la parte sur, en el sistema montañoso del sur, porque esas mesetas, muchas de ellas son de origen volcánico. O sea, es ceniza y polvo volcánico que se acumuló, y hoy las tenemos, la meseta de Huinope, la meseta de Lepaterique, la meseta de la Trinidad, que no es valle. Importante ese... Yo lo vi el otro día en su programa ahí con la visita a los estudiantes de la universidad en el monumento a Morazán. Esa es la meseta, es una meseta, no es valle. La de San Marcos de Colón, la de Zambrano, la de Ciguatepeque, la de La Esperanza, la de San Juan Intibucá, la de Santa Rosa. La mayoría de las mesetas pues están en el sistema montañoso del sur. Bien, ahí tenemos algunas fotografías, por ejemplo la de La Esperanza en Intibucá, está al pie de la montaña de Opalaca. Influye también un poco el clima o la temperatura, ¿no? Por la elevación. Así en es. este caso, la meseta de La Esperanza es la más elevada del país, que está casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es la meseta de Santa Rosa de Copán, que está un poquito más baja, anda como por 1.600 metros aproximadamente. Luego tenemos la de San Juan Intibucá, aquí está el pueblo de San Juan. Esta está más baja, esta anda por los 800 metros aproximadamente. La siguiente, creo que hay otra. No, ya estas son las planicies costeras. Esta es una fotografía de la planicie costera del Caribe. Esta es en la zona de Atlántida. Se ve las grandes plantaciones de piña, que es lo que se cultiva más allí, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa para continuar con el tema y usted no nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante acerca del relieve interior y costero de Honduras. Hemos aprendido nuevos temas, por eso dije al inicio, vamos a desaprender, maestro, para aprender, porque sí, en eso estamos realmente. En eso estamos, ¿va? Ok. Bueno, esta fotografía, les decía, corresponde a la planicie costera del Caribe, en la zona de Atlántida. El pequeño delta que vemos allá, el piquito que vemos en la costa, es la desembocadura del río Leán, que es el más importante en este caso en Atlántida. Y la montaña que vemos al pie de la fotografía, se ve las rocas blancas, es roca caliza, ¿verdad? De la misma montaña de Nombre de Dios, ¿verdad? O sea, donde está Pico Bonito, en otras palabras. Insisto en ese punto. Luego tenemos la planicie costera del Pacífico. Aquí visto San Lorenzo. En la costa del Pacífico hay muchos esteros, que son esas especies de ríos que se ven, que no son ríos realmente, es agua de mar, son canales que los inunda el mar, sobre todo en la alta marea, y por eso la vegetación dominante que vamos a ver aquí es el manglar. Pero mangles no solamente hay en el sur, también hay mucho manglar en el norte, por ejemplo en la Mosquitia, en las islas de la Bahía, en Cortés, en la Ceiba, donde uno vaya, en cualquier lugar de la costa del Caribe, también vamos a ver mucho manglar, ¿verdad? Aquí tenemos ya formas de relieve costero. Por ejemplo, aquí está el delta del río Segovia. Miren que parece que fuera la trompa de un pez, ¿verdad? Entonces, aquí como hay, y miren el color amarillento que se ve, esos son los sedimentos que el río Segovia lanza al mar, y las olas se encargan de mover esos sedimentos, y vean que los está moviendo hacia el oeste. Ese sedimento movido hacia el oeste se va acumulando y es lo que da lugar a la formación de tantas barras de arena
en el resto de gracias a Dios. Por eso allá son famosas las barras, la barra del Patuca, la barra de esto, la barra de lo otro, y todas ellas están orientadas hacia el oeste, ¿verdad? Porque los sedimentos que deposita el río, las olas del mar, por el efecto de la rotación terrestre, se mueven hacia el oeste. Ese es el efecto de Coriolis, como se llama, o efecto de la rotación terrestre. Maestro, solo una pregunta aquí también curiosa o particular. Sabemos que en Omoa llegan grandes cantidades de desperdicios plásticos de Guatemala. ¿Por dónde hacen su ingreso realmente? Bueno, por el río Motagua. El río Motagua desemboca ahí en la entrada prácticamente a la rada de Omoa, porque esa es una rada. Pero como ahí se forma como una especie de remolino, porque estas aguas que llegan allí forman una especie de remolino antes de salir disparadas hacia el norte, a Yucatán o Belice. Entonces ese remolino, las aguas, las olas se encargan de moverlas hacia Omoa y luego las tienen ahí, ¿verdad? Por eso es el problema, ¿verdad? Aquí tenemos el delta del río Patuca. Mire la barra de arena que ha formado y por qué el río Patuca no desemboca directamente en el mar, sino que va paralelo a la costa, y mire la cantidad de sedimentos que deposita también, ¿verdad? Entonces, los sedimentos que vienen de allá, del río Segovia, más los del río Cruta, esos sedimentos van construyendo parte de esa barra, famosa barra del Patuca. Ahora, la gente dice el cabo Patuca, pero es un cabo, ¿va? No es una punta. Allí no es punta Patuca, es un cabo Patuca porque la costa cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, el caso cuando la gente dice el Golfo de Fonseca y la Bahía de Fonseca. Técnicamente, el concepto correcto es Bahía de Fonseca, por la forma que tiene, y ya eso lo vamos a definir después. Pero como históricamente se le ha llamado Golfo, y es la entrada más grande que hay desde Tehuantepec hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Entonces se quedó el nombre histórico de Golfo de Fonseca, pero técnicamente es una bahía. Bueno, aquí el manglar es la forma de vegetación dominante en los pantanos costeros, tanto del Caribe como y este es un hábitat fundamental. El manglar es fundamental para especies marinas, para la reproducción, por ejemplo, los caracoles, los cangrejos, los camarones, los curiles en el caso del sur, que es único allí en la zona. Entonces son muy importantes los manglares como ecosistema. El siguiente. Aquí tenemos la Mosquitia. La planicie de la Mosquitia es muy pantanosa, como dije. La Mosquitia tiene millones de años de estarse sedimentando. Es la zona geológica más pasiva de Honduras. Aquí es donde hay menos actividad sísmica. Y eso entonces ha hecho que por millones de años se haya estado llenando de sedimentos poco a poco, y todavía hay zonas, sobre todo la zona costera, que todavía está a 1 o 2 metros sobre el nivel del mar, ¿va? Entonces por eso hay mucho pantano y por eso hay muchas lagunas. Vemos el complejo de laguna de Caratasca, que son varias lagunas conectadas entre sí, los ríos que se forman allí. Aquí el típico drenaje de estos ríos es de arborescente, pareciera que fueran árboles o que tienen como forma de raíces, ¿verdad? Entonces aquí es donde la planicie costera del Caribe en Honduras tiene su mayor amplitud, mayor anchura, pero con terrenos pantanosos. Aquí tenemos el Golfo de Fonseca, la isla del Tigre. Hablando de relieve costero, las islas en el Atlántico, las islas no son volcánicas. Hay islas coralinas y hay orográficas, como le decía, las islas de la bahía son continuación de la Sierra de Omoa. Pero en el Golfo de Fonseca las islas son volcanes. La isla del Tigre es un cono volcánico. Se cree que este volcán hizo erupción, la última erupción hace unos 14,000 años. Entonces por eso ya el cráter está cubierto de vegetación, ya se llenó de material y todo. Lo mismo la isla de Zacate Grande, ¿verdad? Y aquí al fondo pues está lo que eran las bodegas de la Uller en Amapala, cuando Amapala era el puerto de entrada a Honduras antes de que se construyera Enecan. El fondo hizo su estación Albert Einstein. Exacto. Aquí tenemos las islas de la bahía. Vea la línea. Utila, Roatán, Guanaja, cómo están alineadas. Y si usted lo proyecta eso hacia
hacia Puerto Cortés son una continuación de la Sierra de Omoa. Así es. Siguiente, la isla de Roatán, que es de colinas. En Roatán el punto más alto creo que se llama el Soldado Hill y anda por 450 o 60 metros. Es el punto más alto de la isla. Claro, aquí está rodeada de muchos, vemos la configuración y hay muchos cayos y muchos bancos, muchos arrecifes y todos son de origen coralino. Por eso las playas de las 3 islas son playas blancas, porque son de arena producto de rocas coralinas, ¿verdad? Mientras que en el sur las playas son grises o negras porque es de ceniza volcánica. La isla de Guanaja. Esta foto fue tomada recientemente. 2 cosas. Llama la atención la deforestación que ha habido. Sí. Pero eso es producto del Mitch, porque recordemos que durante el Mitch Guanaja fue el centro del huracán, ¿verdad? Entonces quedó la isla, toda la vegetación quedó destruida ahí, ¿verdad? Pero la población no vive en la isla, la población vive en un cayo, el pueblo, la cabecera municipal de Guanaja está en un cayo, ¿verdad? No está en la isla propiamente. Pero vemos clarito la cadena de islas coralinas que están alrededor de la isla, ¿verdad? Y esta isla de Guanaja fue la que vio Colón. Y que le puso Isla de los Pinos. Isla, ¿no?, de los Pinos por la abundancia, pino costero. No, eso es importante declarar. Es que en Honduras existen 5 tipos de pino. No solo, claro, los que más conocemos y los más abundantes son el pino costero, que es el que vemos en Islas de la Bahía, vemos allá por Tela, vemos en La Ceiba, y en la zona de La Mosquitia. Gracias a Dios hay grandes pinares, ¿va? En toda la zona ahí de Rus y Mocorón, grandes extensiones de pino. Ese es el pino costero, pino que está habituado a temperaturas altas y a bastante humedad. Luego está el pino ocote. El ocote es el que tiene menos follaje, las ramas están allá muy arriba y normalmente es el que tiene mucha resina. Y luego está el pino pinabete, que es el que crece de 1,200 metros de altura en adelante. Es una madera porosa, es frondosísimo el árbol, tiene follaje. Si quieren ver pino pinabete, pues en la zona de Valle de Ángeles es lo que más predomina. Bueno, esta foto es de la laguna de Caratasca, aquí es en Puerto Lempira, ¿va? La laguna de Caratasca. La gran mayoría de las lagunas que hay en el norte de Honduras se dice que son del tipo albufera o albúfera. Una laguna albúfera o albufera es una laguna que tiene contacto con el mar, por lo tanto sus aguas son saladas, ¿verdad? Así que la laguna de Caratasca, la laguna de Guaymoreto, hay otra foto ahí, la siguiente. Alvarado, ¿no? La de Alvarado. Ahí está Puerto Cortés. Mire, el brazo de tierra que une o que separa la laguna de Alvarado, que está al frente, del resto del mar Caribe que está al fondo. Y ahí está Puerto Cortés del lado derecho, y luego del lado izquierdo cómo se ha ido poblando también. Pero esa es la laguna de Alvarado y se comunica a través de esa barra que está ahí. Claro, esa barra ahora pues ha sido construida la carretera, la calle del puente de 4 carriles para poder entrar a Puerto Cortés, ¿verdad? Pero esta es la Puerto Caballos que fundó Hernán Cortés, ¿verdad? Y aquí es otra laguna. Del lado izquierdo, la laguna de los Micos, en Tela, y del lado derecho es la Rada de Tela, que no es bahía. En el relieve costero tenemos, así en entrantes de mar, tenemos los mares, que los mares son las grandes divisiones de los océanos. El mar normalmente está delimitado por un archipiélago, por una península, por ejemplo, digamos el Golfo de México, que técnicamente es un mar, península de la Florida, península de Yucatán, o el Golfo de Bengala, o el mar meridional de China, o el mar del Japón, lo delimitan. Luego, en más pequeños, están los golfos, Golfo de Honduras, que en el caso del sur es el Golfo de Fonseca, que técnicamente es una bahía. Luego están Rada, Ría y Bahía. La bahía es la que tiene una forma semicircular y la distancia de la bocana es igual al radio del semicírculo. La rada es semicircular, pero la distancia de la bocana es mayor que el radio del semicírculo.
Y la ría es que la distancia es más corta que el radio. Aquí en Honduras no tenemos rías. El término ese se utiliza mucho en España, en zonas donde hay montaña, que donde hay hielo, pues las rías equivalen a los fiordos, ¿verdad? Fiordo y ría son prácticamente la misma cosa. Y para terminar, entonces, tenemos la punta Sal en Tela, que es la única punta que está en sentido contrario a las otras puntas, porque en el otro caso decíamos que las puntas tenían orientación hacia el oeste y esta no. Aquí las olas lo están erosionando y por eso vemos acantilados, incluso columnas, la que vemos al frente, una columna, el agua de mar, las olas de mar lo están desgastando. Y finalmente la bahía, que esta sí es una verdadera bahía porque tiene la forma bien constituida, y al fondo entonces vemos Punta Castilla o Punta Caxinas, que fue el otro nombre que le dio Colón, ¿verdad? Bueno, realmente hemos hecho todo un recorrido por esta Honduras, su relieve interior, su relieve costero. Hemos aprendido mucho, se cumplió el objetivo, maestro. Desaprendimos para aprender más cosas y agradecemos realmente y ver estas imágenes, de repente uno se conecta más con su país, conoce mejor el país. Y para aquellos que no lo conocían, pues esto es Honduras, es el gran país explicado bajo la óptica de un geógrafo, el maestro Carlos Héctor Sabido. Un mensaje final, maestro. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y reiterarle que como maestros que somos por vocación, cada vez que lo necesite estamos a la orden. Bueno, sí, comprobado científicamente. Así es. Y agradecemos su fineza de aceptar siempre nuestra invitación y siempre es un honor tenerlo aquí en nuestro programa y en los estudios de Telebásica. Y a ustedes, pues también es un honor tenerlos miércoles a miércoles, domingos a domingos, siguiéndonos, y recuerde escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, o al igual también buscarnos en nuestras redes como STVE Telebásica. Hasta pronto.